Buenos días a todos, bienvenidos y disculpas por el pequeño retraso, como siempre se suele decir, y en este caso es verdad, ajenos a nuestra voluntad, causas externas han hecho que empecemos un poco más tarde, pero en cualquier caso estamos muy contentos de estar aquí compartiendo esta mañana con todos ustedes y con las personas que me acompañan en la mesa, que si ven las personas que están aquí, pues comprenderán también la solemnidad y la naturaleza especial del acto. De hecho, voy a empezar presentando a mis compañeros de mesa. A mi derecha está doña Silvia García Fernández Villa, que es la asesora del Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria para las áreas de Cultura y Patrimonio. El profesor Juan Antonio Valor Llévenes está a mi izquierda, que es nuestro conferenciante invitado y al que presentaré un poco más en breve. Y al final, ahí a la derecha, está el profesor Javier Vandrés, que también es un clásico ya en estas celebraciones, pero aunque es la misma persona, desde el punto de vista extensional, por decirlo así, intencionalmente, ahora resulta ser una cosa distinta, porque es el recién nombrado director del Museo Complutense de la Psicología. Entonces, la composición, como decía, de la mesa refleja este carácter singular de este acto, porque por un lado tenemos la celebración de nuestro patrón, pero por otro lado también vamos a hacer esta pequeña presentación inicial del Museo de la Psicología en el día de hoy. Bien, el conferenciante que tenemos invitado para hoy, para mí es un auténtico lujo y un auténtico placer el tenerle en la Facultad de Psicología, y además es una cosa singular con respecto a otros años. Normalmente siempre está sentados a la mesa gente que ha hecho su carrera académica, digamos, en la psicología, para un acto de psicología, y en este caso tenemos una persona que más bien ha hecho su carrera académica en el ámbito de la filosofía, pero que yo creo tiene un interés muy grande para las cuestiones de carácter psicológico, como yo creo que en breve veremos. El profesor Juan Antonio Valor es profesor de filosofía y experto en la Facultad de Filosofía de nuestra universidad, de la Universidad Complutense, y es experto en filosofía de la naturaleza y filosofía de la ciencia. También, como veremos a continuación, pensador con muchas cosas que decir en el ámbito de la inteligencia artificial, asunto que tanto nos estimula ahora a todos nosotros. Él ha trabajado en un montón de cosas y, en realidad, muchas de ellas con interés, a mi juicio al menos, no sé cómo lo verá él, pero a mí me parece que con interés psicológico grande. Por ejemplo, por las cosas que he estado mirando, mira un poco, si me equivoco me dices, pero yo por lo que he estado viendo, una de las cosas que está estudiando es la influencia del dualismo ontológico y del representacionalismo epistemológico en el positivismo y en el empirismo lógico. Él estudia cómo influyen esas corrientes en el pensamiento y en los supuestos filosóficos de teorías como la teoría de la relatividad o la mecánica cuántica, pero podría haber aplicado eso mismo perfectamente a estudiar su influencia en el desarrollo de la psicología cognitiva, porque son dos cosas fundamentales en el desarrollo de la psicología cognitiva. De hecho, todas estas cosas le condujeron al estudio de la obra de Quine, y ya sabéis que Quine es otro de los autores filosóficos críticos en el caso de la psicología y sobre todo la crítica que hace al empirismo, ¿no? Entonces, yo creo que Quine tiene una importancia decisiva en la medida en que hay un cierto rastro que une la filosofía de Quine, yo creo, con la psicología, digamos, conductista, skinneriana, una cosa así, y que a mí pues, no me hace ninguna gracia, pero no quita para que haya una conexión entre estas dos cosas. También es, de hecho, es muy, yo le siento como un buen amigo mío, pero es que casi no pensamos nada igual. Porque luego también se especializó en la obra de Rorty, personaje al que detesto, más o menos, tampoco, o sea, que es interesante, pero claro, es que Rorty, si yo le entiendo bien, que tampoco soy muy experto, supone casi una enmienda a la totalidad a la psicología. Entonces, claro, si deshacemos la noción de mente y eso desaparece, y ni siquiera de manera empírica ni de manera trascendental, pues entonces nos vamos al garete. Entonces, no me interesa, o sea, no me interesa, sí me interesa mucho, pero tengo criterios discrepantes con respecto a eso. Él ha publicado, en cualquier caso, numerosos artículos y libros donde encontrarán probablemente argumentos mejores que los míos para defender estas cosas, pero pueden leerlos. Él fue, como nos conocimos, es porque él era el anterior decano de la Facultad de Filosofía. Coincidimos muy poco, con mucha brevedad, pero se puso de manifiesto enseguida el enorme vínculo que había entre la filosofía y la psicología, porque con pocos meses pues está aquí en nuestra celebración del acto del patrón de pleno derecho. Así que, sin más presentaciones, te doy la palabra y, por favor, ilústranos sobre este asunto que nos quieres hablar y que estamos todos interesados. Muchas gracias. Pues hay que darle al botón. Sí, eso es. Y yo apago este. Pues bueno, pues muchísimas gracias, encantado de estar con vosotras y con vosotros. Muchísimas gracias, decano, por la invitación. Efectivamente, coincidimos poco tiempo en los consejos de gobierno y en la cafetería del rectorado.
fui yo el que desapareció. Pero ahí yo creo que nos dimos cuenta de que teníamos un ámbito común para hablar, para pensar, en definitiva, pues para enriquecernos, ¿no? Bueno, gracias, decano, por la invitación, gracias a todas y todos por acompañarnos esta mañana, en fin, autoridades académicas. Estoy encantado de estar en una facultad como esta, donde hay tanta sabiduría entre estas paredes, y vengo más pues para compartir con vosotras y con vosotros estas cuestiones en las que me he centrado en los últimos años, desde que dejé el decanato, pues que tienen que ver con la inteligencia artificial. Bueno, la inteligencia artificial es la excusa para pensar sobre lo que somos nosotros, ¿no? Yo creo que eso es lo que orienta mis últimas publicaciones, mis últimos papers, y luego todo eso he tratado de volcarlo y hacerlo más divulgativo en el último libro que he publicado. Y bueno, en definitiva, creo que la inteligencia artificial, pues bueno, es la excusa del momento pues para pensar sobre nosotros. El tema más apasionante somos nosotros mismos, ¿no? Así que, bueno, pues voy a compartir algunas cuestiones sobre las que he escrito en los últimos años, porque esa es una tarea que ya me está llevando pues muchos años y en la que continuaré, ¿no? Y tengo curiosidad por saber qué os parece, y sí, le decía al decano antes de entrar que, en general, lo que digo tiene mala acogida, muy mala, en unos ámbitos y en otros, y en unos ámbitos por unas razones y en otros por otras, ¿no? Bueno, tampoco yo me creo mucho lo que digo, ¿no? Y, por supuesto, si encuentro razones mejores para abrazar otras conclusiones, pues estoy deseando de tirar mis libros y mis papers a la papelera, porque estoy muy aburrido de mí mismo, ¿no? Pero bueno, mientras tanto, pues me sirve pues para hablar y para seguir pensando sobre estas cuestiones. Bueno, como os decía, en definitiva, se trata de pensar sobre lo que somos, ¿no? Me acerqué al origen de la inteligencia artificial porque quería saber cómo había evolucionado, pero desde el principio. Yo tenía algunas nociones que tenían que ver con el desarrollo de la matemática axiomática, de la axiomática formal, en fin, con la polémica entre Frege y Hilbert acerca del método axiomático. En fin, esas nociones las tenía como punto de partida, pero decidí meterme a fondo hace ya, yo diría, más de 5 años, a estudiar estas cuestiones. Bueno, en primer lugar, voy a comenzar por aquí, por el origen, y poco a poco voy a ir desgranando algunos hitos importantes en este desarrollo de la inteligencia artificial hasta llegar a la actualidad. Bueno, el origen del proyecto de inteligencia artificial está en el desarrollo de la matemática formal. Básicamente, los Grundlagen der Geometrie, publicados en el 1899 por Hilbert, convulsionaron lo que era la matemática y la filosofía de la matemática en ese momento. Bueno, la idea de Hilbert estaba muy clara, más allá de la elaboración de sus famosos espacios de Hilbert, ¿no? Pues que luego sirvieron para el desarrollo de la teoría de relatividad y de la mecánica cuántica, y que utilizamos hoy con toda naturalidad. Pero más allá de eso hay reflexiones profundas acerca de lo que es la matemática, ¿no? Y reflexiones de profundísimo calado filosófico acerca de la naturaleza de la matemática. Bueno, la pelea de Hilbert se centra en intentar salir de la influencia kantiana y neokantiana del momento. Esto es lo que quiere, ¿no? En filosofía era muy habitual defender que la matemática se hace desde la intuición, ¿no? La intuición en Descartes es una cosa, y podríamos entrar en análisis detallados acerca de esto, pero no lo vamos a hacer. La intuición en Kant es distinta a la intuición en Descartes,
pero tampoco vamos a entrar en análisis en fin, muy concretos acerca de lo que significa la intuición en Kant, pero lo que sí quiero decir es que desde Descartes, por supuesto pasando por Kant, llegando al neocantismo, siglo XIX, Natorp y toda la tradición neocantiana, pues lo que se tenía claro, Frege es también un exponente de esta tradición, es que se necesita la intuición para hacer matemáticas. La intuición era considerada, vamos a hablar a grandes rasgos, pues como, en fin, una facultad especial, especialísima, que solo tenemos los humanos. Por supuesto, ya Descartes había dejado bien claro que los animales no intuyen, las plantas tampoco, los humanos sí, y por supuesto esta facultad llamada intuición, pues no sabemos bien dónde está, pero debe estar pues muy cerca de la mente, muy cerca de la inteligencia, muy cerca del alma, muy cerca del yo pienso, luego existo, muy cerca de la identidad personal. En fin, todo este era el ámbito en el que podríamos situar esto de la intuición. Bueno, la pelea de Hilbert, es una pelea contra la intuición. Él le llamaba esa facultad enigmática, ¿no?, de la que hablan los filósofos, la intuición, ¿no? Quería prescindir de la intuición y entonces intenta desarrollar una matemática con independencia de la intuición intelectual, intellectuelle Anschauung. Este es el término que se utiliza clásicamente en el neocantismo. Y desarrollar una matemática pues, independiente de la intuición. Y desarrolla la famosa matemática formal, una matemática en la que los axiomas no son ni verdaderos ni falsos, sino que son simplemente relaciones entre signos vacíos de contenido, daos cuenta de lo que os estoy diciendo. Y, por supuesto, los teoremas tampoco son ni verdaderos ni falsos, sino que son relaciones vacías de contenido, deducidas de los axiomas a través de reglas lógicas también vacías de contenido. Por tanto, estamos hablando de relaciones de nada con nada que definen tanto los axiomas como los teoremas, como las reglas de tránsito de axiomas a teoremas. Esto de relaciones de nada con nada, entiendo que cuesta trabajo asimilarlo, pero hay un ilustre precedente que hablaba de estas cosas en contra de Newton. Ese ilustre precedente es Leibniz. Precisamente la monadología trata justamente de entender que el sustrato ontológico más básico de la realidad no tiene que ver ni con átomos, ni con moléculas, ni con cualidades primarias, ni con cosas por el estilo, sino simplemente tiene que ver con relaciones de nada con nada. Esas relaciones de nada con nada en Leibniz configuran lo que llamamos las mónadas, ¿no?, que es el sustrato ontológico fundamental que ponía contra Newton, ¿no?, y contra los famosos átomos de Newton. Bien, pues esto es lo que tenía Hilbert en la cabeza, ¿no?, relaciones de nada con nada y a partir de ahí hacer matemáticas. Y a partir de ahí deducir toda la matemática del momento y, por supuesto, podríamos ir mucho más allá en el desarrollo de nuestros sistemas axiomáticos formales. Bien, toda esta polémica entre Hilbert por un lado y Frege por otro lado y los neocantianos acerca de la intuición necesaria o no para hacer matemática llega en el año 1935 a Cambridge. Y es un matemático de Cambridge, Max Newman, el que en una famosa conferencia en el trimestre de Cuaresma del año 1935 habla de toda esta polémica en torno a la necesidad o no de la intuición al desarrollo de la nueva matemática que se estaba produciendo en Europa en contra de Kant y del neocantismo. Y habla también del teorema de Gödel, que el teorema de Gödel en el año 1931 pues, había dejado bien claro para los matemáticos intuicionistas que no toda la matemática se podía desarrollar a partir de procedimientos formales, sino que había verdades que solo eran accesibles a través de la intuición intelectual. Esta era la interpretación que los matemáticos intuicionistas hacían del teorema de Gödel. Bien, de todo eso habla Max Newman en esta conferencia del año 35. Después, en las entrevistas que he escuchado que le hacían en la radio, pues él repetía continuamente, ese momento cambió la historia de la humanidad. Y cambió la historia de la humanidad porque en esa conferencia en la que había 8 personas, pues estaba Turing. Turing era
joven estudiante que acaba de terminar matemáticas en ese momento y que en Cambridge le habían dado una beca por sus buenas calificaciones para hacer lo que él quisiera, ¿no? Esto está muy bien, no necesito entregar ningún proyecto de investigación ni nada por el estilo, simplemente te damos la beca, haz por aquí, piensa lo que quieras hacer, tienes tu tiempo para pensarlo y bueno, pues ya sabes que tienes tiempo, tienes dinero para hacer lo que quieras. Bueno, en ese momento Turing no sabía qué es lo que iba a hacer, pero después de escuchar a Newman supo lo que haría con ese dinero que le daba Cambridge. Newman dijo algo que pasó por alto todo el mundo, excepto Turing. Dijo que, siguiendo este proyecto de Hilbert, quizá se podría pensar en hacer matemáticas a través, no de procedimientos formales, sino, utilizó una palabra concreta, a través de procedimientos mecánicos. Igual que en ese momento hacían las computadoras. Las computadoras en ese momento, supongo que esta historia pues, la conoceréis, en fin, o algunos la conoceréis, las computadoras eran las mujeres, sobre todo mujeres, que trabajaban para el ejército en ese momento, haciendo cálculos de artillería, haciendo cálculos para la infantería, haciendo cálculos para la aviación, haciendo cálculos. Entonces, a las computadoras por las mañanas se les daba una tarjeta, esa tarjeta tenía una serie de pasos y a las calculadoras se les exigía seguir estrictamente los pasos que venían marcados en las tarjetas, sin pensar por qué ni para qué y, por supuesto, cortando cualquier atisbo de imaginación, creatividad y cosas por el estilo. Bueno, a esas mujeres a las que se les exigía simplemente seguir de manera estricta las instrucciones que aparecían en las tarjetas, que las llamaban las computadoras, y de ellas se decía que actuaban mecánicamente. Esta es la palabra que utilizó Max Newman en esa conferencia, ¿no? Desarrollar las matemáticas mecánicamente. Intentando superar con ello el teorema de Gödel. Desde luego nadie lo entendió, pero sí lo entendió Turing. Y a partir de aquí se inicia esta historia de la inteligencia artificial. Efectivamente, en el año 1936, Turing escribe un famoso artículo que se titula Sobre los números computables, en el que intenta mostrar que la matemática se puede desarrollar a partir de procedimientos mecánicos. Y ahí es donde define lo que es un procedimiento mecánico, es decir, la famosa máquina de Turing a partir de una cinta infinita de celdas de unos y ceros y de un cabezal que es capaz de borrar y de poner de borrar un cero, de poner un 1, de borrar un 1, de poner un 0, de ir a la derecha, de ir a la izquierda. Bueno, ahí, en ese artículo, año 36, nosotros estábamos pensando en otras cosas muy distintas, es donde Turing define lo que es una máquina de Turing, en definitiva, un procedimiento mecánico. Y la idea era justamente esta, la de intentar reducir toda la matemática a estos procedimientos mecánicos. El artículo comienza diciendo, quiero hacer este es mi objetivo, reducir la matemática a procedimientos mecánicos, y al final del artículo lo que dice es, lo he intentado, pero no he podido. O sea, lo que demuestra precisamente al final del artículo es que la matemática no se puede reducir ni a los procedimientos formales en los que había pensado Hilbert, pero tampoco a los procedimientos mecánicos definidos en función de su máquina en los que él había pensado, ¿no? Por tanto, en ese momento los intuicionistas estaban contentísimos, ¿no? Porque el teorema de Gödel se había ampliado. Resulta que la matemática no se puede reducir a procedimientos formales, resulta que la matemática tampoco se puede reducir a procedimientos mecánicos, tal y como ha demostrado Turing en este famoso paper, ¿no? Bien, pero no se quedó satisfecho. Al año siguiente, en el año 37, comienza a escribir su tesis doctoral, que entrega en el año 38, su tesis doctoral, y en su tesis doctoral vuelve a insistir en esta idea de intentar reducir la matemática a procedimientos mecánicos. Y de su tesis doctoral dice que, en fin, ahí vio otra vez un nuevo fracaso, ¿no? Porque, efectivamente, lo intenta de nuevo, intenta superar el teorema de Gödel y su propio teorema del año 36, y de nuevo, pues, la conclusión final es que la matemática tampoco no se puede reducir a procedimientos mecánicos. Pues muy bien, estamos en el año 1938. 1939,
los alemanes están bombardeando están hundiendo los submarinos ingleses del Canal de la Mancha, como todos sabemos, en plena Segunda Guerra Mundial. Necesitaba cantidades ingentes de mercancías y de productos Inglaterra para subsistir y para continuar con la guerra, y todas esas mercancías se estaban hundiendo en el Canal de la Mancha. Como sabemos, pues Churchill decide llamar a matemáticos, criptoanalistas, juntarlos en Bletchley Park, y a partir de ahí, pues, en fin, el objetivo era el de intentar descifrar los mensajes que recibían los submarinos alemanes que estaban bombardeando los barcos ingleses. Los alemanes operaban con una máquina que se llamaba, bueno, ya lo sabemos, Enigma, y Turing construye la famosa bomba, ¿no? Es el primer ordenador, digamos, la primera máquina computadora, como decían ellos, que permite descifrar los mensajes de Enigma, ¿no? Bueno, ya sabemos que le llamaban la bomba porque se dilataba tanto que luego, cuando dejaba de operar, pues se contraía, y al contraerse los hierros pues hacían tanto ruido que parecía que habían tirado una bomba allí, por eso le llamaban la bomba. Bueno, en 1941 los alemanes comienzan a operar con una nueva máquina que tenía... Enigma tenía 3 rotores, la nueva máquina tenía 12 rotores. Esta nueva máquina la llamaban Tuni, atuncito, algo así, ¿no? Sería la traducción, Tuni. La nueva máquina Tuni, a la cual tenían que responder también con una nueva máquina. En Bletchley Park estaban muy preocupados pues, por esta cuestión. Responden con una nueva máquina a la que llaman Coloso, año 1944, en fin, una enorme máquina, como hemos visto todos, fotografías, etcétera, hecha con válvulas, daos cuenta, las válvulas se fundían, en fin, ya sabemos lo que pasaba, la resistencia se fundía, tenían que estar continuamente sustituyendo las válvulas. Bueno, termina la guerra y el ejército alemán invita a algunos de los matemáticos y criptoanalistas que estaban trabajando en Bletchley Park, invitan a ver la mayor máquina computadora que Alemania había construido, que era precisamente Tuni. Cuenta en varias entrevistas, ahora se están desclasificando, desde 2008 se están desclasificando mucha de la documentación de Turing que Churchill clasificó después de la guerra, y entonces pues ahora es más fácil tener acceso a todo esto, que está en varias páginas de Internet, y es más fácil tener acceso a determinadas entrevistas que hicieron al propio Turing en la radio. Pues bien, cuenta Turing que él fue él fue a Alemania, y había un oficial del ejército nazi que había estado en el ejército nazi, que les enseñaba orgullosos Tuni, ¿no? Esa enorme máquina computadora. Y cuenta el mismo Turing que los que estaban allí comenzaron a reírse, porque de Turing lo conocían todo. Habían hecho Coloso, que descifraba los mensajes de Turing. Habían hecho hasta 10 Colosos que se destruyeron después de la guerra. Churchill los destruyó después de la guerra, esta es otra historia. Pero Turing dice, nos comenzamos a reír porque el oficial quería enseñarnos cómo era Tuni, pero, y cito textualmente, pero lo que el oficial no sabía es que nosotros habíamos hecho una máquina, que era Coloso, que tenía el mismo comportamiento, aunque distinto funcionamiento. Y esta es una de las claves para entender lo que luego fue el desarrollo de la inteligencia artificial y una de las claves que efectivamente podemos discutir, ¿no? Distinto funcionamiento, pero el mismo comportamiento. Esta es la clave. Hacía todo igual que Coloso, que Tuni. Por eso era tan fácil descifrar los mensajes de Tuni con Coloso. Pero, eso sí, el funcionamiento era completamente distinto. Bien. Finalizada la guerra, Turing vuelve a Cambridge para estudiar biología. Y esta es la clave, e intentar reducir procesos, órganos y organismos a algoritmos recursivos. Daos cuenta el proyecto de Turing después de la guerra. ¿Por qué este proyecto? Bueno, él intenta hacer lo mismo que ha hecho en Bletchley Park. Es decir, intentar hacer máquinas o sistemas computacionales que tengan distinto funcionamiento, pero que se comporten exactamente de la misma manera.
igual que habían hecho con Turing. Quiere hacer con todo lo que hay en la naturaleza. Esta es la clave. De la misma manera que han conseguido ¿no?, reproducir el comportamiento de Turing con Coloso a través de determinada maquinaria computacional, que es como él llamaba a esto, de la misma manera quiere reducir el comportamiento de todo lo que ocurre en la naturaleza, de los órganos, pero no solo de los órganos, sino también de procesos y también de organismos, quiere reducirlo todo a algoritmos recursivos. Y está pensando en esto: distinto funcionamiento, pero mismo comportamiento. Por tanto, la idea es reducir el comportamiento de un árbol a algoritmos recursivos, reducir el comportamiento de una hoja a algoritmos recursivos, reducir el comportamiento de un corazón, de un pulmón, del sistema nervioso central, del cerebro, reducir el comportamiento de todo eso a algoritmos recursivos. Esta es la clave. Distinto funcionamiento, por supuesto, distinto funcionamiento, pero el mismo comportamiento. Esta es la clave. Bueno, y con esta clave vuelve a estudiar biología a Cambridge y con esta clave en la cabeza publica en el año 1950 su famoso artículo Maquinaria computacional e inteligencia. En este artículo ya tiene las ideas mucho más claras. Intenta reducir todos los comportamientos de la naturaleza a algoritmos recursivos, también los comportamientos de los pulmones, de los corazones, como decía él, de las líneas de costa, por supuesto del clima, por supuesto, del sistema nervioso central. Y a partir de ahí ir viendo cómo se van generando nuevas propiedades o, como hoy decimos, van emergiendo nuevas propiedades de esas estructuras computacionales que se están generando. Por tanto, estructuras computacionales que están surgiendo simplemente a partir de algoritmos recursivos, y la clave es esta, la clave es pensar que esas estructuras tienen nuevas propiedades que no tenían en niveles inferiores de recursión. Por tanto, estamos hablando de algoritmos recursivos. Cuanta más recursión, pues ascendemos en niveles de complejidad, y en esos niveles de complejidad hay nuevas propiedades. De tal manera que en el artículo de 1950 pues, comienza a pensar que quizá a partir de determinado nivel de complejidad, pues comiencen a surgir cosas tales como ideas, pensamientos, recuerdos, conciencia, autoconciencia, identidad personal y este tipo de cosas. Bueno, y ese es el objetivo del artículo. El objetivo del artículo es de intentar simular todos los comportamientos que ocurren en nuestros órganos, en nuestro sistema nervioso central, en nuestro cerebro y, en definitiva, todos y cada uno de los comportamientos humanos, y a partir de ahí ir viendo las propiedades que van emergiendo en los distintos niveles de complejidad recursiva. Algo importante y que trato de explicar y siempre genera malos entendidos: Turing no dice que se pueda reducir toda la naturaleza a algoritmos recursivos. No dice eso. Turing lo que dice es que el que dice que no se puede reducir la naturaleza a algoritmos recursivos es un dogmático. Eso es lo que dice, que es distinto, ¿no? Turing no dice que el pensamiento, la conciencia, la identidad personal se puedan reducir a algoritmos recursivos. Turing dice que el que dice que no se pueden reducir a algoritmos recursivos, en último término, está aupado sobre supuestos filosóficos o ideológicos o religiosos que no quiere desvelar. Eso es lo que dice. Entonces, con esta idea se inicia lo que llamamos proyecto de inteligencia artificial. Él mismo lo denomina así, ¿no? Aunque luego la denominación, bueno, es un poquito más tardía, es del año 55, 56. Así se inicia el proyecto de inteligencia artificial. Es decir, se trata de que entre todos, y generación tras generación, tras generación, tras generación, y después de un trabajo de muchas décadas, un trabajo que el propio Turing dice que nos puede llevar, desde luego, décadas, pero incluso siglos, se trata de hacer un enorme trabajo para ir reduciéndolo todo a algoritmos recursivos. Y la idea que tiene es que quizá a partir de cierto nivel de complejidad nos encontremos con propiedades emergentes en esos sistemas que sean del tipo de
los sentimientos, las emociones, la conciencia, la autoconciencia. Bien, es un proyecto que va a durar muchas generaciones y que va a durar muchos siglos. En el mismo artículo Turing, 1950, Turing dice, quizá dentro de 50, 60 o 70 años, es decir, hoy, tengamos los primeros resultados. Pero ese momento no será más que el comienzo del comienzo, que es una cosa que digo mucho en el libro porque es una expresión que me gusta mucho, ¿no? Cuando lleguemos ahí, que es donde estamos, habremos llegado, no al final, sino justo al comienzo de esta historia. Bien, bueno, está muy bien lo que dice, está muy bien la tesis, pero no basta con decir esto. Tienes que decir también cuándo, si en algún momento podemos decir que hay algo que no podemos reducir a algoritmos recursivos. ¿Cuándo sabremos que nos hemos encontrado con algo que no podemos reducir a algoritmos recursivos? Bueno, para Turing está muy claro. Necesitamos cada vez más recursión, avanzar en niveles de recursión, cada vez más. Necesitamos, por tanto, Turing lo tenía claro y lo había aprendido en la guerra, máquinas cada vez más potentes. Cada vez más máquinas potentes significa máquinas que tienen más capacidad de almacenamiento y más velocidad de procesamiento. Solo necesitamos eso, capacidad de almacenamiento y velocidad de procesamiento, nada más. A partir de ahí hay una recursión cada vez más brutal y él piensa que esa recursión pues, nos va a llevar a que tengamos máquinas que simulan completamente el comportamiento humano, simulan por completo el comportamiento humano. Bien, ¿cuándo sabremos que no lo hemos conseguido? Esta es la clave. Y Turing también lo deja muy claro. Si en algún momento hay un comportamiento humano que necesita tal recursión que ninguna máquina la puede soportar porque la máquina se derrite, porque la máquina se calienta, se derrite, se fractura, se rompe, y no hay materia en el universo capaz de soportar esa recursión, si llega ese momento, que todavía no ha llegado, y ya veremos si llega, pero si llegas en un momento, insisto, en el que no se puede soportar la recursión por la materia existente en el universo, entonces tendremos que decir, el proyecto de inteligencia artificial ha fracasado y los humanos somos capaces de hacer cosas que no podemos reducir a algoritmos recursivos y esas cosas las tendremos que hacer con alguna materia distinta de la materia del universo, porque la materia del universo no es capaz de aguantar tal nivel de recursión. Y a esa materia, entonces sí, le podríamos llamar alma, espíritu o como queramos. Pero mientras no lleguemos a eso, y todavía no hemos llegado, y no se ve en el horizonte, pues continúa el proyecto de inteligencia artificial de ir reduciéndolo todo a algoritmos recursivos. Este es el proyecto de inteligencia artificial. Bien. Algunas consecuencias de esto, voy rápido, algunas consecuencias de esto. Bueno, pues sorprendentemente él piensa en algoritmos muy simples y sorprendentemente hoy estamos en esas, ¿no? Algunas investigaciones que hacemos en el ámbito de la física o incluso en el ámbito de la biología, pues nos damos cuenta de que efectivamente todo se puede explicar con algoritmos extremadamente simples, pero extremadamente recursivos. Algoritmos extremadamente simples, que en último extremo se pueden reducir a ecuaciones no lineales de 2 dimensiones, solo de 2 variables, solo de 2, no se necesitan más, pero extremadamente repetitivos. Con eso podemos explicar muchos comportamientos, por ejemplo, cómo forman las abejas los panales, las famosas celdas hexagonales, los famosos termiteros de las termitas canadienses, en fin, las hojas, el crecimiento de una población de conejos en libertad, en fin, y tantas otras, el crecimiento de los árboles, el crecimiento de los bosques y tantas otras cosas. Daos cuenta, ecuaciones extremadamente simples, pero algoritmos extremadamente repetitivos. Y con eso vamos reduciendo toda la naturaleza a argumentos recursivos. Mi idea, no la de Turing, mi idea al respecto, y en esto entronco con una corriente de pensamiento muy actual que se llama Nuevo Realismo, a la que pertenecen Marcus Gabriel, Meillassoux, Ferraris, italiano, y Graham Harman, que es americano. Bueno, estamos un grupito ahí, pues pensando estas cosas y escribiendo sobre estas cosas, y tengo la suerte de tener una relación incluso de amistad con ellos, porque me están enseñando mucho. La idea es que tenemos que pensar que en los niveles ínfimos de la materia hay solamente algoritmos recursivos, es decir, solamente relaciones de nada con nada.
los niveles ontológicos más básicos del ser, perdonad que hable así, no serían los átomos, ni serían las moléculas, ni serían nada por el estilo, ¿no? En el fondo no habría más que algoritmos recursivos. Esos primeros algoritmos recursivos generan estructuras que tienen determinadas propiedades, sigue la recursión, se generan nuevas estructuras con nuevas propiedades, continúa la recursión, continúa la recursión, continúa la recursión, y en medio de una recursión brutal, en un tiempo brutal, llegamos a donde estamos. Esa es la idea. Lo primero, entonces, serían la recursión y, en definitiva, relaciones de nada con nada. Esto nos enfrenta a Kant, claro, ¿no? Hay una obra de Ferraris que se titula Goodbye Kant, precisamente hablando de esto. Esto nos enfrenta con Kant, ¿no? Porque Kant se emocionaba, ¿no? Él mismo lo decía, al ver la ley natural sobre mí y la ley moral en mí, ¿no? Él pensaba que había unas leyes ahí puestas, ¿no? Bueno, lo sorprendente de todo esto es que si Dios ha creado la naturaleza, pues la verdad es que la ha creado de una manera muy simple, muy recursiva, eso sí, pero realmente la ha creado de una manera muy simple, ¿no? Realmente parece que las ecuaciones que necesitamos son extremadamente simples, como he dicho, aunque los algoritmos tienen que ser extremadamente repetitivos. Y si hacemos un poco de ontología, podríamos decir, ya, ¿y eso por qué? ¿Por qué ahí lo primero? ¿Por qué esta recursión? ¿Por qué esas relaciones de nada con nada? Que por otro lado nos remite a Leibniz y a la monadología, por tanto, en el fondo tampoco estamos diciendo nada nuevo, ¿no? ¿Por qué estas relaciones de nada con nada? Bueno, mi concepción del asunto es, ¿por qué? Es sencillamente porque sí. ¿Por qué? Porque sí. ¿Por qué? Porque se mantienen. ¿Por qué? Porque es lo que hay. ¿Por qué? Porque es donde estamos. Quizá en medio de un universo brutal al que llamamos hipercaos, en medio de un universo brutal quizá hubo otras relaciones que existieron y dejaron de existir, otras que se mantuvieron un tiempo pero que en un tiempo después se derrumbaron, otras que fueron un conato de nacimiento pero que definitivamente se hundieron, otras que se han transformado, todo en medio de un tiempo brutal, de un universo brutal del que somos menos que nada, en el que somos menos que nada, y sencillamente las relaciones que se mantienen porque sí, pero no estamos justificados para decir que se mantendrán en el futuro. Y, por supuesto, en cualquier momento pueden quebrar, hundirse, y en medio de ese universo brutal al que llamamos hipercaos, pues puede emerger cualquier otra cosa, sencillamente porque sí. Soy consciente de que esto nos lleva a, efectivamente, eliminar el famoso principio de razón suficiente y a pensar la existencia sencillamente desde el hipercaos. Una investigación que ahora tiene, digamos, una rama en el ámbito de la filosofía dentro del nuevo realismo y otra rama en el ámbito de la física que también resulta muy interesante. Bueno, otra consecuencia más, el cerebro, el sistema nervioso central, pero también todos los estados psíquicos, las sensaciones, los sentimientos, la conciencia, por supuesto, la autoconciencia, todo eso no hay que entenderlo más que como emergencias. Emergencias, en definitiva. ¿Y qué son las emergencias? Nada mágico hay en las emergencias. Las emergencias no son más que propiedades que tienen sistemas complejos. Nada más. Emergencia es la solidez de la mesa. Las partículas de las que está formada la mesa no son sólidas, pero cuando se juntan millones y millones y millones de partículas, entonces se forma una estructura que tiene nuevas propiedades, entre ellas la solidez. Las partículas no tienen color, pero cuando millones y millones y millones de partículas se forman en esta recursión, ¿no? Forman estructuras que tienen determinadas propiedades y esas propiedades las llamamos emergencias. Y todo en el seno de una inmensa acción sin comprensión. Y esta es la clave. Todo en la naturaleza sería acción recursiva y brutal sin comprensión, sin ninguna finalidad, sin ninguna ley última, sin ningún orden último que regule todo eso. Acción sin comprensión, simplemente porque sí. Y esta acción sin comprensión pues, es la que genera todo lo que tenemos. Y también acción sin comprensión que genera pues, los termiteros y que genera en fin, las colmenas y que genera nuestra sociedad, nuestras instituciones, en fin, y todo lo que nos rodea. No hay nada más que acción sin comprensión en un universo brutal, ¿no? Bien, en cuarto lugar, desde luego, si esto es así, y no estamos diciendo que lo sea, estamos diciendo que este es el proyecto en el que pensamos trabajar en los próximos siglos, pero no estamos diciendo que lo sea, y por supuesto podemos fracasar, como ya he dicho. Pero si esto es así, entonces tenemos que entender que quizá en otros seres hay determinado nivel de recursión que les permite tener
determinado nivel de conciencia o de autoconciencia, o quizá incluso otras formas de conciencia y autoconciencia. Bueno, no digo que sea así, digo que queda abierta la posibilidad y, por tanto, que tenemos que estar abiertos para intentar entender esto de alguna manera, ¿no? Desde luego, cada vez hablamos con más naturalidad, pues esto, de niveles de recursión suficientemente complejos que permiten hablar de niveles de conciencia, no de la conciencia se tiene o no se tiene en sentido cartesiano, sino de distintos niveles de conciencia en distintos animales, o incluso se puede hablar, he leído varios libros al respecto, de niveles de conciencia en las plantas. Quizá a algunos les resulte esto una barbaridad, bueno, yo he leído algunos libros al respecto, pero lo más interesante es que también podríamos hablar de otras formas de conciencia y de autoconciencia en otras criaturas. Otras formas. Y sobre esto ha hablado mucho Joseph Henrich, que supongo que conoceréis, que es profesor de antropología en Harvard. Dice, de una manera que me atrae mucho, que en el fondo nuestra investigación ha sido una investigación WEIR. Una investigación WEIR significa, esto es el acrónimo, de West, Educated, Industrialized, Rich y Democratic, es decir, WEIR significa que toda la investigación que ha hecho la psicología y toda la investigación que ha hecho la filosofía la ha hecho sobre el hombre europeo, educado, blanco, por supuesto, acomodado. Es decir, resulta que el yo y la conciencia, la autoconciencia, la identidad personal en la que hemos estado pensando desde un punto de vista psicológico, pero también desde un punto de vista filosófico y trascendental, ese yo resulta que quizá no sea el yo humano, sino sea sencillamente Homer Simpson. Quizá hemos estado hablando durante muchos años nada más que de Homer Simpson. Bueno, pues esto es lo que nos tenemos que plantear, ¿no? Quizá tenemos que pensar incluso entre nosotros, tenemos que pensar en otras formas de conciencia, en otras formas de identidades, en otras formas de sentir, en fin, y tenemos que extender brutalmente el ámbito del conocimiento y el ámbito de lo cognitivo. Otra consecuencia más. Si esto es así, pues podríamos construir máquinas algorítmicas con suficiente nivel de complejidad recursiva como para que finalmente en estas máquinas emerjan propiedades similares a las propiedades humanas. Esta es la clave que quiere destacar Turing en el artículo de 1950. Efectivamente, podríamos hacer máquinas reduciendo todo el comportamiento humano de órganos, insisto, el sistema nervioso central, cerebro, etcétera, reduciendo todos los comportamientos humanos, reduciendo los algoritmos recursivos, pues podríamos implementar todo eso en máquinas y quizá pues esas máquinas podrían tener suficiente grado de complejidad como para finalmente mostrar estas propiedades que tradicionalmente se han atribuido en exclusiva a los humanos, situado siempre en el centro de la creación. Por tanto, tendríamos que entender la posibilidad de que existan también estas máquinas que piensan y que quizá tengan otros estados de conciencia distintos y que nos sorprendan, y que quizá tengan otras formas de autoconciencia o de autoidentidad completamente distintas a las nuestras, ante las que tenemos que estar abiertos y que quizá nos sorprendan. Bueno, esas máquinas no han llegado. No tengo ninguna duda al respecto, yo creo que ninguno tenemos ninguna duda. Esas máquinas no han llegado, pero están llegando. Esa es al menos la visión que yo tengo del asunto. Están llegando a través de los sistemas computacionales inteligentes, esta es una manera, sistemas computacionales inteligentes, que ya están entre nosotros, que son agentes que actúan entre nosotros y que son agentes que están decidiendo nuestra vida y decidiendo nuestras acciones y sin darnos cuenta, ¿no? Actualmente el 50% del tráfico que se genera en Internet está generado por entidades no humanas. Yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta. Entidades no humanas que ya están actuando entre nosotros y que determinan nuestros comportamientos, que determinan nuestras formas de pensar, que determinan nuestras votaciones, como conocemos por Cambridge Analytica, etcétera, ¿no? Ya están aquí, por tanto, creo que no tenemos que esperar mucho más. Y van a llegar más todavía, ¿no? Bueno, esta es una manera, ¿no? Llegan estos sistemas computacionales inteligentes, pero por otro lado también llega el famoso transhumanismo,
aquí tenemos al exdecano de Medicina, con la idea de ir cambiando organismos, ir cambiando órganos, no organismos, ir cambiando órganos en los humanos. La idea es, en contra de cualquier utopía médica a las que hemos asistido en otros siglos, la idea es, de esta utopía transhumanista, la idea es que sustituimos órganos, pero no porque estén deteriorados o porque estén enfermos, sino sustituimos órganos porque queremos tener otros órganos potenciados por IA que hacen posible que tengamos nuevas capacidades, nuevas habilidades con las que no habíamos soñado o que habíamos atribuido a otros seres. Imaginaos oídos potenciados por implantes IA, en virtud de los cuales somos capaces de oír lo que no hemos oído nunca, u ojos potenciados por IA, ojos biónicos potenciados por IA, con los cuales somos capaces de ver en infrarrojos, en ultravioletas, lo que no hemos visto nunca, ¿no? Bueno, pues en estas posibilidades también tenemos que pensar, no solo en estas entidades humanas, no humanas, enteramente sistemas computacionales, sino luego en esta extraña mezcla de monstruos, decía Ortega, monstruos mitad humanos, mitad tecnológicos, extraña mezcla de entidades a las que hoy llamamos cyborgs, ¿no? Y quizá pues tenemos que pensar que en un futuro muy próximo, pues vamos a vivir en este tipo de sociedades. Sociedades en las que habrá humanos, 100%, humanos 70%, cyborgs, desde luego máquinas 100%, humanos 0%, en fin, sociedades tremendamente complejas, sociedades en las que tendríamos que reconocer distintos estados psíquicos, nuevos estados psíquicos incluso, sentimientos, emociones, identidades, etc. Sociedades tremendamente complejas. Y mi idea aquí, como era la idea de Ortega cuando escribía sus reflexiones sobre la tecnología, es: debemos ampliar el concepto de humanidad. Esta guerra contra la tecnología que en su momento emprendió Heidegger contra Ortega, o que ahora está emprendiendo Chulhan, sobre las tesis heideggerianas, esta guerra con la tecnología, bueno, es una opción, ¿no? Limitemos el ámbito tecnológico precisamente para recuperar el lugar del ser que nunca debimos perder. Bueno, esa es una opción. Otra opción, yo aquí me siento más próximo a Ortega, otra opción pasa simplemente por ampliar el concepto de humanidad y entender que ese lugar privilegiado en el que una vez aprendimos el ser, pues ese lugar no es más que una ficción, porque ese lugar nunca existió. Siempre hemos sido monstruos tecnológicos y quizá lo humano sea justamente eso, nada más que tener una naturaleza monstruosamente tecnológica, ¿no? Bueno, pues hoy estamos aquí, y ya termino, en el lugar que Turing imaginó hace 80 años. Y, por supuesto, nos encontramos con nuevos problemas y nuevas abnormalidades. Hay dos superpotencias, que son China y Estados Unidos, que son las superpotencias de la IA. Por si no nos hemos dado cuenta, Europa no cuenta, Europa ya no está ahí. Solo esas dos superpotencias tienen el combustible necesario como para que la IA siga desarrollándose. El combustible pasa por inmensas cantidades de capital que no existen hoy en Europa, esto por un lado, e inmensas cantidades de datos que tampoco existen en Europa. No se necesita más. Cantidad, capital y datos. Solo eso permite el desarrollo de las superpotencias de la inteligencia artificial. En segundo lugar, estamos dándonos cuenta de que esto supone una enorme incertidumbre laboral. Todavía no lo notamos, y todavía no lo notamos porque lo que está ocurriendo hasta ahora es que se están adaptando las máquinas al entorno del trabajo. Pero a partir de ahora comienza a ocurrir algo que, por otro lado, ha ocurrido en la historia de la humanidad, que ya estamos adaptando el lugar de trabajo a la máquina. Todavía la máquina se tiene que adaptar a un lugar de trabajo que es humano, pero es que ahora ya están surgiendo lugares de trabajo que no son humanos, sino que están pensados en exclusiva para que trabajen las máquinas. Cuando estos dos polos confluyan, se acabó el trabajo. Lo estamos viendo, por ejemplo, en las 12 fábricas de Zara que hay en España, completamente automatizadas. Las máquinas diseñan en función de los datos que recogen de los compradores y de las compras. Las máquinas diseñan, las máquinas cortan, y en una semana las nuevas ropas están en las tiendas. Y todo esto es un proceso completamente automatizado. Bueno, podríamos hablar de las fábricas de teléfonos de Xiaomi,
En fin, podríamos hablar de las famosas vendimiadoras que tiene China o de la recolección de fresas que se hace en China, etcétera. Todos procesos automatizados en los que no intervenimos para nada los humanos. Efectivamente, cuando se produce esa confluencia entre máquina y lugar de trabajo, y el lugar de trabajo ya se crea desde el principio para que trabaje la máquina, el trabajo se acaba. Efectivamente, se ha puesto en marcha una brutal máquina de la desigualdad. Esto no es la revolución industrial. En la revolución industrial se necesitaba mano de obra barata y esa mano de obra barata generada en terceros países conseguía que precisamente esos terceros países se convirtiesen en algún momento en países desarrollados. España es un ejemplo de ello. Un país en vías de desarrollo, como estudiaba cuando estudiamos en quinto de GB, que recuerdo que ponía en el Cosmos de quinto de GB, España es un país en vías de desarrollo. Bueno, pues, en fin, España, país en vías de desarrollo, pues, efectivamente, la mano de obra barata hace que en algún momento esos países acaben desarrollándose. Pero hoy, quien gana se queda con todo. Se queda con todo. Y además, el que gana ya no necesita ninguna mano de obra, sencillamente porque todo, desde el principio al final, lo van a hacer las máquinas potenciadas por IA. La creciente desigualdad, desde luego, genera muchísimos desórdenes y muchísimas abnormalidades, y lo estamos viendo. Las migraciones forzadas, por un lado, y la pérdida de soberanía de los Estados, por otro lado, están haciendo que las instituciones y los Estados creados después de la Segunda Guerra Mundial dejen de tener sentido y vigencia alguna. Lo que estamos viendo, una transformación social y política brutal, con Trump a la cabeza, no es la causa de nada, es, a mi modo de ver, el síntoma de algo mucho más profundo y que tiene que ver con este desarrollo tecnológico. El síntoma de un mundo que, a mi modo de ver, se está hundiendo y todavía no acaba de aparecer el mundo por venir. En fin, una vez más en la historia, pues nos vemos obligados a despertar y a tomar plena conciencia de lo que pasa, y esto es lo que trato de hacer en lo que escribo, intentar despertar, intentar tomar conciencia de lo que nos está ocurriendo, en definitiva, intentar no perder las riendas de nuestro destino. Muchísimas gracias. Muchas gracias, tras estas esperanzadoras palabras, pero estamos contentos de haber asistido a la conferencia y ha sido muy fértil y, aunque si me permites la broma, me hacía gracia, ahora que estamos en una situación tan mala, ¿no?, y tan crítica, ¿no?, y que estamos queriendo pedir recursos a nuestras autoridades, yo voy a cambiar mi política de canal y voy a dejar de pedir recursos y voy a empezar a pedir recursión. A ver si aparecen propiedades emergentes y entre ellas el dinero y los recursos. A partir de ahora todos queremos más recursión, no más recursos. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a pasar ahora a la siguiente parte de este acto, que es una de las partes más emotivas, porque tiene que ver con el reconocimiento de la labor que han hecho nuestros profesores jubilados durante toda su carrera académica. Entonces, para ello, en esta ocasión, vamos a hacerlo un poquito diferente y antes de que suba el profesor homenajeado a recoger su insignia, otro profesor de su departamento tomará la palabra en el atril para dedicarnos algunas palabras con relación a él. Así que invito a subir al estrado al profesor Andreu, que es quien va a dirigirnos unas palabras para el profesor Graña. Cuando quieras. Sí, buenos días. ¿Se oye? Bien, en primer lugar, me gustaría dar las gracias al decano de la Facultad de Psicología y también a la secretaria académica de esta facultad por invitarme hoy a estar con todos vosotros y vosotras en este acto tan importante para la psicología y en especial para dedicar unas palabras a mi querido compañero y amigo, el profesor Graña. Bueno, para mí, independientemente, ¿no?, de la emotividad que tiene este acto, es relativamente fácil hablar del profesor Graña, puesto que hacerlo también es hablar de mí mismo,
de mi trayectoria académica, docente e investigadora en esta facultad, porque como imagino que todos y todas sabéis, mi desarrollo profesional en esta facultad ha estado estrechamente vinculado a la figura del profesor Graña. Yo conocí a José Luis en el año 1997, por aquel entonces, becario de investigación predoctoral del Departamento de Psicobiología de esta casa, y en ese mismo año el profesor Graña me tentó con cambiarme de departamento. Afortunadamente tomé una buena decisión, no porque tuviera ningún problema en el Departamento de Psicobiología, sino porque era muy tentador, porque justo en ese año el profesor Graña puso en marcha un máster, por aquel entonces pionero, en el ámbito de la psicología clínica, legal y forense. Yo por aquel entonces, como estudiante, siempre lo tuve claro interés por la formación en psicología forense y por poder finalmente trabajar, ¿no?, en este ámbito de la psicología. Un máster, además, dirigido por el profesor Graña, dirigido también por nuestro querido colega, el profesor Enrique Speck, que nos dejó durante la pandemia, y que posteriormente, pues también dirigido por la profesora María Elena de la Peña, un máster, como digo, que después de 29 años, que se dice pronto, hemos formado a cientos de licenciados y graduados en psicología, así como también a numerosos profesionales del ámbito de la Administración de Justicia y de instituciones penitenciarias. Pero de aquellos tiempos guardo recuerdos, imágenes muy vívidas de mi querido amigo y compañero. Le recuerdo precisamente con un chubasquero amarillo, subiendo y bajando, ¿no?, las escaleras del edificio lateral 1 del edificio José Luis Pinillos. Un chubasquero que, bueno, por aquel entonces llovía poco en Madrid, en Galicia, ¿no?, como él es bien sabido, es gallego, imagino yo que en Galicia por aquel entonces, no ahora, ¿no?, con el cambio climático, que posiblemente a lo mejor llueva más en Madrid que en Galicia, iba subiendo y bajando por las escaleras, ¿no?, de nuestro pabellón. Y tengo que decir que es totalmente falso esto que se dice de los gallegos, que cuando tú encuentras a un gallego subiendo, ¿no?, por unas escaleras, no sabes si realmente está bajando o subiendo. Es totalmente incierto. No solamente, ¿no?, porque conozco muy bien al profesor Graña, sino que también tengo otros amigos gallegos, porque en este caso el profesor Graña siempre ha sabido, ¿no?, dónde ir y siempre ha sabido, ¿no?, en este caso, si subía o bajaba las escaleras. También le recuerdo siempre con muchas bolsas llenas de cuestionarios, muchos cuestionarios, y por aquel entonces llevaba y dirigía una de sus líneas de investigación, ¿no?, dedicadas a la prevención del consumo de sustancias en jóvenes y adolescentes y también orientada a la prevención de la conducta antisocial. Fueron años de mucha intensidad, ¿no?, en investigación. Yo les recuerdo organizando, ¿no?, a muchos estudiantes, íbamos, creo recordar, 2 o 3 coches, ¿no?, pues ahí a recopilar muchos datos, ¿no?, en muchos colegios, ¿no?, aquí en Pozuelo, en Majadahonda, en otros municipios y también en el distrito centro de Madrid. Fueron años de mucha intensidad. Yo no sé si llegamos, ¿no?, a fletar algún autocar, ¿no?, para ir todos a recopilar esos datos, ¿no?, tan importantes en el ámbito de la prevención, que él dedicó muchos años, aunque el profesor Graña pues ya tenía mucha experiencia en el campo profesional porque fue director de un centro de atención de drogodependientes y conocía de primera mano lo complicado que es el mundo de la drogodependencia y de las conductas adictivas en esta población. Recuerdo también sus clases en este máster, ¿no?, en la materia de formulación funcional de casos clínicos, en la que el profesor Graña es un consumado experto.
No en vano él ha colaborado y ha trabajado directamente con el profesor Stephen Haynes, que es sin duda alguna el autor más prestigioso de la formulación funcional de casos clínicos, organizando con él mismo algunos seminarios en nuestro país, tanto de carácter nacional como internacional. Yo creo sinceramente que si alguien escribiera algo sobre la historia de la psicología forense, el profesor Graña debería aparecer como el más férreo defensor de esta metodología en la evaluación psicológica, la aplicación de la formulación funcional del caso clínico. Y tanto es así que desde hace ya muchos años, dentro de nuestra propuesta metodológica para la elaboración de informes periciales psicológicos, la formulación funcional tiene su apartado independiente. Recuerdo también, con él, años de trabajo intenso, cuando propuso el programa de doctorado en nuestro departamento, en el Departamento de Psicología, por aquel entonces denominado Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos, entre paréntesis, Psicología Clínica. Un programa de doctorado, el programa de doctorado en Psicología Clínica, Legal y Forense, que por aquel entonces hicimos pro bono, de forma totalmente altruista, porque yo quiero recordar 6 o 7 años, no nos reconocieron absolutamente ninguna hora de docencia, ni tampoco ni de hora de PDA por el estilo. Pero la verdad es que fue un periodo duro, intenso, pero muy gratificante. Qué maravillosos eran esos programas de doctorado adscritos a los departamentos en los que todavía existían seminarios doctorales. Visto desde la perspectiva de hoy, me parece un lujo, me parece una maravilla. Qué tiempos aquellos en los que los estudiantes de doctorado tenían seminarios doctorales. Y como dice también nuestro colega en estas lindes de las ciencias forenses, qué tiempos lejanos. Estoy hablando del profesor y médico forense también jubilado, el profesor Cabrera. También quiero recordar una anécdota en una de las estancias de investigación del profesor Graña en la Universidad Stony Brook en Nueva York con el profesor Dan Oliari. El profesor Oliari es uno de los investigadores en psicología clínica más citados a nivel internacional, director también de la clínica marital en esta universidad, un grandísimo investigador en el ámbito de la violencia en las relaciones íntimas de pareja. Yo por aquel entonces era un becario. Y el profesor Graña nos invitó también, ¿no? Estábamos allí con su mujer, la profesora Marina Julia Muñoz Rivas, e íbamos la profesora María Elena de la Peña y yo. Yo creo que en total el profesor Graña estuvo aproximadamente como un año de investigación en la Stony Brook, Nueva York. Nosotros estuvimos aproximadamente un mes. Yo, siendo becario, recuerdo que mi primer ataque de gota fue precisamente visitando al profesor Graña en esta universidad. Él me estuvo acompañando, además necesitamos ir, ¿no? Porque teníamos la costumbre de pasear, ¿no? De pasear todas las tardes, ¿no? Por esos parques, ¿no? Quiero recordar en Long Island. Y la verdad es que el pie se me puso auténticamente como una bota. Entonces no sabíamos si era un esguince o no. Y el profesor Graña me acompañó al hospital, en el que estuve ingresado, yo creo que durante 7 u 8 horas. Y al final de ese periplo, ¿no? en el que afortunadamente yo llevaba un seguro privado, por aquel entonces era becario, llevaba un seguro privado, porque claro, me hubiera costado, todavía seguiría pagando la factura de ese hospital, ¿no? Hubiera tenido que pedir un crédito, ¿no? Para poder afrontar esos gastos. Y el profesor Graña me acompañó durante 6 o 7 horas, y al final el doctor salió y nos dijo a los dos, gout. Nosotros nos miramos sorprendidos como diciendo, gout, ¿pero qué es esto? Yo creo que el doctor nos miró, ¿no? Con esa cara de sorpresa y nos dijo, españoles, gota. Y ciertamente, fue un ataque de gota y conté en este caso, ¿no? Con el apoyo, como siempre, inestimable del profesor Graña durante ese periplo. Han sido muchos años en los que el profesor Graña ha demostrado, sin duda alguna, una capacidad de trabajo inagotable, un compromiso enorme con esta universidad y con esta facultad. Recuerdo también, ¿no? Por ser breve, otra anécdota. Yo no sé si
Y además una anécdota que nos pasó con un compañero de nuestro departamento. Yo no sé si fue cuando recibió la medalla al mérito en la Dirección General de Instituciones Penitenciarias o, en fin, o algún reconocimiento de los muchos que ha tenido, ¿no? También en la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor en la Comunidad de Madrid. Pero bueno, uno de esos premios y reconocimientos, un compañero de nuestro departamento se acercó y me dijo: vamos a ver, es que vosotros tres, refiriéndose al profesor Graña, a la profesora de la Peña, a mí mismo, es que vosotros habéis llevado un volumen de trabajo casi como si hubierais tenido un departamento. Es decir, llevamos, y bueno, pues posiblemente fuera cierto, ¿no? Hemos desempeñado y hemos desarrollado muchos proyectos, un grupo de investigación, no solamente el máster, sino también muchas investigaciones, ¿no? Como grupo de investigación. Y yo creo que lo único que nos ha faltado es habernos independizado del Departamento de Psicología Clínica y haber montado nosotros un departamento de psicología legal y forense, como la medicina legal y forense. Es broma, es totalmente broma. Aparte de ser imposible, yo creo que personalmente, y hago también extensible, ¿no?, este reconocimiento, estamos muy orgullosos de pertenecer al Departamento de Psicología Clínica, un departamento muy prestigioso en el ámbito de la psicología, sobre todo también por haber sido llevado de la mano del profesor Labrador, una figura en la historia de la psicología como ciencia y en la figura, ¿no?, y como figura en la historia de la psicología clínica extraordinaria. Pero ya para ir terminando y para no seguir citando logros académicos que son numerosos del profesor, muy numerosos del profesor Graña, pues quería también subrayar algo importante que es su calidad humana, su capacidad de trabajo, su ilusión para generar nuevos proyectos. Todavía incluso ahora sigue pensando y con esa capacidad de trabajo y de tener ilusión, ¿no?, por seguir generando conocimiento y generando proyectos. Para mí esto, la verdad es que es admirable sin duda. Aunque bueno, tengo sentimientos encontrados, no sé si es decir, me siento también un poco extraño hoy, ¿no?, ante esta invitación de hablar, ¿no?, acerca de la jubilación del profesor Graña, porque me cuesta mucho, ¿no?, imaginarme al profesor Graña como profesor jubilado en esa imagen que tenemos todos, ¿no?, de la jubilación. Yo creo que unido a esa capacidad de trabajo, a esa dedicación y compromiso, pues quería agradecerle pues todo su trabajo durante todos estos años como académico, como profesor de esta facultad, agradecerle su inspiración, su ejemplo y todo lo que ha aportado como servidor público a esta facultad y en concreto a esta universidad, nuestra Universidad Complutense de Madrid. Así que muchas gracias y un cordial abrazo. Pues el profesor Graña, por favor, si puede subir al estrado y hacemos entrega de la insignia. Bien, pasamos raudos a la siguiente sección de este acto, en el que se va a hacer esta primera presentación de nuestro Museo Complutense de la Psicología. No es propiamente la inauguración del museo, eso lo haremos con más detenimiento cuando todo esté bien colocado más adelante, pero sí queríamos aprovechar este acto para hacer esta primera presentación, que además ha coincidido con la publicación de un primer artículo en el diario El País de este evento, así que les invito a leerlo.
Para ello, lo primero que vamos a hacer es poner un vídeo, creo que breve, sobre este asunto y luego daré la palabra a mis compañeros de mesa. Hoy queremos celebrar la creación del Museo de la Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, fruto del trabajo de muchas personas que estuvieron aquí antes que nosotros y espacio de oportunidad para las que nos sucederán. Y la creación de un museo no es, a mi juicio, un asunto menor. La palabra museo nos evoca un espacio de musas, que como diosas de la inspiración alientan el avance del conocimiento. Un museo, por tanto, no es solo un edificio, es un espacio donde la memoria se conserva para iluminar el presente y el futuro. Resulta especialmente simbólico que la psicología, la ciencia que estudia la mente, tenga ahora un lugar físico que recoja al menos parte de su historia. Porque aunque lo mental es en esencia intangible, su estudio ha dejado huellas muy concretas, instrumentos, pruebas, laboratorios, teorías, nombres y descubrimientos que han transformado nuestra manera de comprendernos. Así, este museo convierte lo invisible en visible. Nos recuerda que detrás de cada experimento, de cada avance en la comprensión de lo mental, hay generaciones de investigadores comprometidos con entender qué significa ser humano. Tener este espacio en la Universidad Complutense no solo honra esa trayectoria, sino que inspira a las nuevas generaciones a seguir explorando la mente con rigor, curiosidad y humanidad. El Museo Complutense de Psicología presenta en sus salas un recorrido por la historia de la psicología como disciplina científica desde mediados del siglo XIX hasta la consolidación de los estudios universitarios de psicología en la Universidad Complutense en el último cuarto del siglo XX. Los fondos del museo provienen de diversas fuentes: el legado Luis Simarro, el desaparecido Instituto Nacional de Psicología Aplicada y Psicotecnia, el extinto Departamento de Psicología Experimental del CSIC y la colección histórica de la Facultad de Psicología. El museo se articula en torno a 4 espacios. El primero es el espacio Luis Simarro. El espacio Luis Simarro tiene una primera sala en la que se realiza un recorrido por las investigaciones pioneras sobre neurohistología y las aplicaciones de la galvanoterapia y la antropometría. La segunda sala estudia el desenvolvimiento de la psicología experimental a través de la psicofísica, la psicología fisiológica, la cronometría mental y el estudio de las ilusiones perceptivas. El segundo gran espacio del museo es el espacio José Yermen. Aquí se estudian el nacimiento y desarrollo de la metodología de los tests como herramienta del psicodiagnóstico de la inteligencia y la personalidad. El tercer espacio es el espacio Mercedes Rodrigo. En este espacio se expone y se estudia la implantación de las tecnologías psicológicas como metodología privilegiada para la orientación y la selección profesional. En el cuarto y último espacio, el espacio Mariano Yela, se estudia el desarrollo de los laboratorios de psicología animal y psicología humana de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense en el último cuarto del siglo XX. El Museo Complutense de Psicología, por tanto, ofrece una oportunidad única de navegar a lo largo de un siglo por la historia de la psicología científica, desde la década de 1870 hasta la de 1970. Del pionero laboratorio del Museo Pedagógico Nacional del Dr. Simarro a los laboratorios de psicología animal y humana de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense.
Muchas gracias. Quiero brevemente felicitar a todas las personas que han colaborado en la preparación de este museo, que han sido muchísimas. En particular a todos los equipos de canales anteriores, que también han contribuido enormemente en la construcción de este museo, y a todas las personas que han estado implicadas de una u otra manera en el mismo. Y también quiero aprovechar para dar las gracias al Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria, porque ha sido una parte fundamental para que esto sea posible. Hubo un impulso decisivo que nos dieron en un momento determinado y hemos tenido la colaboración y la ayuda de ellos en todo momento, así que estoy muy contento de que hoy la profesora Silvia García nos acompañe, porque para mí ha sido fundamental, ¿no?, el apoyo del rectorado para cumplimentar las tareas que había que hacer y constituir finalmente el museo. Así que ahora les voy a dar la palabra a ellos para que nos cuenten un poco más de toda esta cuestión, y en primer lugar tiene la palabra el profesor Javier Vendrés, que, como he dicho antes, hoy es ya el director del Museo Complutense de la Psicología. Profesor Vendrés. Hola. Bueno, pues muchísimas gracias por esta oportunidad. Es maravilloso lo de los vídeos, porque un montón de cosas que tenía que contar ya las ha contado usted y el vídeo de presentación, así que les ahorro buena parte de la presentación. Me ha encantado el vídeo. Y además tuvimos el otro día la oportunidad de charlar brevemente con el periodista del País que vino y comentarle nuestra visión de la psicología, y yo creo que queda perfectamente reflejada en este vídeo. Por lo tanto, me voy a centrar solamente en una pequeña parte de lo que iba a comentar. En estos tipos de actos siempre hay un apartado que se tiende a considerar ritual de agradecimientos a todas las personas que han colaborado. Y en este caso me da rabia que se vea esto como un tema ritual, porque en este caso es un agradecimiento cordial por mi parte, pero cordial en el sentido etimológico del término, o sea, que viene del corazón. En primer lugar, por supuesto, como ha dicho perfectamente el señor decano, al rectorado y al equipo rectoral. Nunca nos ha faltado, a mí personalmente, nunca me ha faltado el apoyo del equipo rectoral y, por supuesto, del rector que me nombró director, pero quiero hacerlo muy específico en Isabel, la vicerrectora, que hoy no puede acudir por temas ineludibles suyos académicos, y que la representa tan bien Silvia, porque sin ellos, sin este apoyo, yo esto creo que no hubiera salido adelante. En el caso del equipo de canal, tampoco me quiero enrollar mucho, pero es que, ¿qué voy a decir? Es que no he encontrado más que, en primer lugar, criterio, que eso es una cosa que es fundamental, claro, porque que te quieran apoyar, pero si no el criterio no está claro de lo que quieren apoyar, la cosa se complica. En este caso hay criterio y hay voluntad de apoyar este proyecto del museo. Y ya digo, siento no poder ponerme ahora a nombrar vicedecanos, gerente, etcétera, etcétera, porque alargo esto innecesariamente. Y quiero hacer un pequeñito aparte para darle las gracias muy especialmente al personal de Administración y Servicios, porque sin la colaboración absolutamente entusiasta y llevando su deber mucho más allá de lo que realmente explícitamente es, tampoco hubiera sido posible el museo. Muchísimas gracias a todos los compañeros, bueno, que yo les sigo llamando bedeles, ya sé que son técnicos, tal. A los compañeros de instrumentación, que no solamente me han ayudado a la instalación del museo, sino que me han descubierto algunas gemas que estaban ocultas en los sótanos oscuros de la facultad, en fin, el sistema de medios de audiovisuales, Carmen, en fin, no me quiero enrollar más. De verdad, muchísimas gracias, porque sin vosotros esto no hubiera salido adelante. El museo es, en un minuto, un homenaje a la psicología científica. Es un homenaje a la psicología científica y un proyecto, lo que eran los museos antes, el Museo Pedagógico Nacional, en el que Simarro empezó a trabajar, no era un sitio donde se guardaban trastos viejos, sino que era un sitio donde se investigaba. Ese era el sentido de los museos del siglo XIX.
el Museo de la Complutense de la Psicología quiere ser un homenaje a la gente que ha trabajado en psicología científica durante todo este tiempo y una invitación al desarrollo de este proyecto de la psicología científica para el futuro. La psicología tomada como ciencia. Como yo le decía al periodista, que lo ha reflejado muy bien en el artículo de hoy del País, si alguien dice que es psicólogo o psicóloga y que le va a explicar cómo ser feliz, ya, me están tomando el pelo, porque la psicología científica no ha descubierto cómo uno se tiene que comportar para ser feliz. Pero sí ha descubierto cosas que le ayudan a ser un poquito más feliz o un poquito menos infeliz. Eso sí, la psicología científicamente ha encontrado formas de ayudarnos a librarnos de una obsesión. Ha encontrado científicamente formas de ayudarnos a superar un duelo. Ha encontrado formas de entender por qué ahora estamos presos de esta pequeña caja de Skinner, que nos controla permanentemente todo el día y que modela nuestra conducta. Y la psicología científica también ha determinado cuáles son los mecanismos por los cuales, por ejemplo, un niño o un adolescente ya deja de ser visto como un niño o un adolescente si le llaman mena. Esas cosas sí las ha descubierto, las ha demostrado y las ha estudiado la psicología. Y yo quiero que el museo sea una pequeña contribución a que estemos todos muy orgullosos de lo que la psicología científica ha logrado, muy orgullosos de las cosas que se han logrado y que también sirva de estímulo para no caer en la tentación de hacer la competencia a toda esta gente que promete felicidad por toneladas y identidad de la buena y cosas de estas. Por ahí vamos mal, por ahí vamos a la superficialidad, a la manipulación, a la grosería de algo que no tiene nada que ver con la psicología científica. Así que, bueno, pues nada, os invito en el momento en que hagamos ya la apertura oficial a acompañarnos, a visitar el museo y a trabajar en este proyecto tan bonito que se llama psicología científica. Tiene ahora la palabra la profesora Silvia García Fernández Villa, que, como hemos dicho al principio, es la asesora del Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria para las áreas de Cultura y Patrimonio. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera comenzar, y voy a ser muy breve, que a esta hora es lo que toca, trasladando en nombre del Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria nuestro agradecimiento a esta Facultad de Psicología tan querida por la celebración de Juan Huarte de San Juan. Una cita que al final reconoce una tradición académica y al mismo tiempo proyecta el futuro de la facultad. Una facultad que, como hemos visto en la magnífica intervención del profesor Valor, se preocupa y se sigue ocupando de cuestiones fundamentales para nuestra sociedad, como de la IA. Este acto reúne de forma más que evidente tres dimensiones que son esenciales en la vida universitaria: la memoria, el conocimiento y la comunidad. En primer lugar, memoria y conocimiento con la presentación de este Museo Complutense de la Psicología, una iniciativa, yo creo, de gran valor para nuestra universidad, ya que este nuevo museo tiene su razón de ser en la integración y en la puesta en valor de los fondos científico-técnicos y colecciones históricas que están vinculadas desde hace décadas a esta casa, y con una clara misión de investigación, de conservación y de difusión de este valioso patrimonio. Además, subraya esta iniciativa la vocación del apoyo a la docencia, a la investigación y a la transferencia de conocimiento, así como la documentación, catalogación y conservación de sus fondos.
Se trata, por tanto, de un proyecto que no solo preserva los bienes y las colecciones, sino que fortalece el papel de nuestra universidad como institución que custodia, que estudia y que comparte este patrimonio cultural y científico. La propuesta del museo, como se ha visto en el vídeo, se fundamenta en la relevancia histórica y académica de estos fondos y en su capacidad para generar conocimiento y servicio público desde la Facultad de Psicología y también desde la propia Universidad Complutense. Quiero expresar, ellos me han agradecido, nos han agradecido a la labor del Vicerrectorado de Cultura, pero yo también quiero agradecerles a ellos expresar nuestro agradecimiento muy especial tanto al director del Museo Complutense de la Psicología, Javier, por el magnífico trabajo que está realizando y por el impulso que ha dado este proyecto y, por supuesto, a mi querido decano Luis Enrique, muchísimas gracias por haber liderado esta propuesta. También aprovecho esta ocasión para trasladar el reconocimiento del vicerrectorado al profesor Graña, homenajeado hoy. Gracias por su dedicación, por su trabajo y por la contribución que ha hecho a la formación de generaciones de estudiantes y al prestigio académico de esta casa. Así que nada, sin más cierro, reiterando nuestra enhorabuena a todos los miembros que conformáis esta Facultad de Psicología por esta celebración y muchas gracias y felicidades una vez más. Pues muchísimas gracias por tus palabras, por vuestras palabras, que agradezco muchísimo. Vamos a ir terminando el acto y me toca decir a mí algunas palabras. Me han dicho, bueno, acaba de decir que la hora que toca hace falta ser breve. Ya veré si cumplo con ello o no cumplo con ello en función de cómo vaya el asunto. Sí que quiero empezar, como siempre, dando otra vez las gracias a todo el mundo, pero lo voy a hacer muy rápido para no detenernos más. Todos los que me acompañan en la mesa, todos los que han venido al acto y han asistido al mismo, toda la gente que ha trabajado en la construcción del museo y en la propia facultad, los homenajeados como jubilados que tanto queremos, en realidad todo el personal de la facultad que ha hecho posible que estemos aquí. Yo, y por supuesto a nuestro conferenciante, que me lo iba a dejar de lado ahora, y eso sí que no tendría perdón, que yo creo que, como siempre suelo hacer, creo que lo que nos ha contado y las cosas de las que hemos estado pensando con él mientras él nos daba la conferencia son cosas que están relativamente, digamos, cercanas, afines a la festividad que estamos celebrando hoy, que tiene que ver con Juan Guarte de San Juan. Así que quiero decir de entrada cuáles son mis tesis para, como hice yo creo el año pasado, para este acto, es decir, qué es lo que quiero señalar o qué quiero mostrar, y luego pasaré a desarrollarlo brevemente. En realidad son dos cosas las que quiero decir. Un personaje fundamental en la historia que nos ha contado el profesor Valor es Alan Turing, eso es así. Y lo que quiero probar, para empezar, es que Alan Turing al menos ha salvado 2 veces a la psicología. Es decir, Alan Turing es una figura central para nosotros en esta facultad y por lo menos, digo, ha salvado 2 veces a la psicología. Una, por utilizar tus palabras estas así gruesas, ¿no? Que has pedido perdón. La ha salvado del no ser, para empezar. O sea, la primera salvación de Turing fue salvar a la psicología de la nada, de la no existencia. Gracias a ella la psicología pudo ser. Y luego, la segunda cosa de la que la salvó Alan Turing fue una vez que la psicología se convirtió en ciencia, y viene muy bien todo lo que hemos dicho ahora sobre el museo y la psicología como empresa científica, Alan Turing le salvó quizá desapercibidamente, como la primera, de hecho, porque no creo que Alan Turing estuviera pensando en esto, pero le salvó de ser fagocitada por el resto de las otras ciencias. Es decir, la psicología podría haberse visto disuelta en otras ciencias, pero las ideas de Turing, una vez más, salvaron a la psicología y la mantuvieron como ciencia independiente. Claro, porque el problema gordo, crítico, con la psicología, realmente, por seguir utilizando un vocabulario cercano a mi colega de la Facultad de Filosofía, es si realmente existe la causalidad intencional. Intencional en el sentido de Brentano, quiero decir, no como propositivo solamente, sino la intencionalidad en el sentido de Brentano. ¿Existe la causalidad intencional? Es decir, ¿de verdad es posible que los estados mentales, intencionales, referenciales, sean la causa de la conducta que la gente exhibe? Porque en un determinado nivel de análisis eso es innegable. Es decir, si yo pienso por qué el fin de semana pasado fui al supermercado,
Estoy seguro que por lo que fui al supermercado, bueno, cualquiera de ustedes que haya ido al supermercado, estoy seguro que si ha ido al supermercado es por lo que siempre se ha dicho, uno tiene ciertas creencias y deseos, ¿no? La psicología, la folk psychology, el belief and desire, ¿no? Que es lo genuino de los estados intencionales. Voy al supermercado porque creo que está abierto, para empezar, si creyera que estaba cerrado no iría. Voy al supermercado porque creo que voy a encontrar la comida que tengo que comprar, voy al supermercado porque deseo comer, porque deseo no morir. Es decir, que en realidad, ¿por qué voy al supermercado? Está claramente conectado con la idea de esos estados intencionales. Pero el problema, cuando se toma la psicología en serio, es que esos estados intencionales no pueden ser causa de nada. Porque en un mundo gobernado por causas materiales, el contenido, el significado, no puede ser agente causal en modo alguno. Metafórico sí, yo puedo decir, mi idea, el amor que siento hacia tal persona me hace que me desplace, pero eso es metafórico todo, en un sentido. Es decir, las únicas causas que realmente pueden generar conducta en un mundo gobernado por causas físicas son causas físicas, causas materiales. Por lo tanto, la psicología sin Turing, que ahora voy a Turing, claro, se quedaba reducido a un mero discurso expositivo más o menos elaborado sobre una narrativa sobre qué es lo que hace que las cosas sean de una determinada manera y no de otra, pero no genera explicaciones causales de por qué ha sucedido una cosa y no otra. Y entonces llega Turing y nos salva ideando una máquina en la que su conducta puede estar guiada por estados intencionales, cuidado, pero en los que las causas de las transiciones entre los estados de esa máquina no obedecen al contenido. Por eso, cuando decía el profesor Valor, dice, a lo mejor va a ser difícil de digerir la idea transacciones de la nada con la nada, nada sobre la nada, nada difícil, es el pan nuestro de cada día, por lo menos para algunos. Quiero decir, ¿de qué otra manera? ¿De qué otra manera? Es decir, en la máquina de Turing, las transiciones entre estados no obedecen al contenido, sin embargo, esas transiciones que obedecen a cuestiones puramente formales respetan los valores de verdad de ese contenido. Es decir, los valores de verdad se mantienen a través de las transiciones entre estados, aunque son completamente insensibles al contenido. Y eso es lo que es absolutamente impresionante de la máquina de Turing, porque la causalidad en la máquina de Turing es una causalidad formal. Es decir, las regularidades conductuales se explican en virtud de algo que es puramente sintáctico. Y teniendo en cuenta que eso se hace solamente en virtud de criterios sintácticos, se preservan valores semánticos. Y se conecta además con el mundo, porque la máquina se puede instanciar físicamente. Puedo coger un rollo de papel higiénico, ponerlo de encima de una mesa, coger piedras blancas y negras, desplazar el rollo para acá, para allá y acabar sumando. Es impresionante lo de Turing, absolutamente impresionante, porque lo que hace es generar la verosimilitud de que el pensamiento puede explicarse mecánicamente, y la palabra clave es mecánicamente. Es decir, hay un mecanismo que permite que exista la cognición. Y que nosotros a priori ya lo sabíamos, pero no sabíamos cómo explicarlo. ¿Por qué lo sabíamos? Porque existen los seres humanos. Y los seres humanos, claro, también sería interesantísimo discutir un montón de cosas, porque lo que para unos es a posteriori, para otros a priori. Para mí, a priori, los seres humanos, por definición, son mecanismos. ¿Qué otra cosa van a ser? Tienen que ser mecanismos, de alguna u otra manera. Y por lo tanto sabemos que mecánicamente se genera cognición. Evidentemente, porque tenemos estados cognitivos. Lo que pasa es que Turing nos explica cómo es posible hacer eso. ¿Cómo es posible que algo que es conocimiento se instaure en el mundo físico a través de un mecanismo físico como puede ser el cerebro? Y ese es el logro sorprendente de la máquina de Turing, ¿no? y de las ideas de Turing. Y por eso salva la psicología de la nada. Sin Turing no habría psicología que decir más que como una metáfora. Sería una psicología de cajas. Esto que dice, bueno, a ver, ¿cómo somos capaces de retener información? Pues tengo un almacén de información sensorial y pinto una caja y pongo un nombre. Después la recupero y pongo una flecha y pongo, recupero la información. Después digo, se activa y pongo otra caja y digo que se activa. ¿Pero eso qué es? Es decir, eso puede ser el diagrama de flujo original, pero la sustancia de cómo eso se puede mecanizar es la idea de computación. La idea de computación es decir, la idea de que un sistema pasa de un estado a otro estado en virtud de propiedades formales de las representaciones que sustentan esos estados y no en virtud del contenido. A mí me parece impresionante la aportación de Alan Turing en ese sentido. Claro, y lo segundo que nos salva de la segunda salvación de Turing tiene que ver con el hecho de que, claro, materialistas somos todos. Eso no es un a priori en una facultad como esta, quiero pensar. Es decir, que ¿de qué estamos hechos? De materia. Y cuando hablamos de estados mentales, ¿de qué hablamos? De materia, de cosas. Cuando hablamos de representaciones mentales, ¿de qué hablamos? De cosas.
Lo decía Pilis muy gráficamente, recuerdo una vez hablando así, ¿pero qué es una representación? Le decíamos, y decía, things in your head. Son cosas en tu cabeza. Una representación es una cosa, no una abstracción, no un concepto, no un universal, no, es una cosa. La representación son cosas en tu cabeza. Entonces, claro, como todos somos materialistas, cuando hablamos de estados mentales intencionales, volviendo a lo de la causalidad intencional, claro, ¿qué estamos diciendo que son? Pues en el fondo son idénticos a estados cerebrales, porque no pueden ser otra cosa. Es decir, una representación no puede ser otra cosa que un estado cerebral. Entonces, ahí es cuando venía la tentación fagocitadora del resto de las disciplinas, que empieza, yo creo, con el Círculo de Viena, con Carnap y todo esto, con el ideal de una ciencia unificada. En los años 50, Oppenheim y Putnam, yo creo que tiene un artículo celebérrimo, ¿no?, de, ¿cómo era? Unity of Science as a Working Hypothesis, creo, en lo que tratan realmente es de arramplar con todo. Es decir, la psicología se reduciría a la fisiología se reduciría a la química, y la química se reduciría a la física, y al final tendríamos una ciencia unificada. Y lo que tendríamos que hacer, como si somos científicos honestos, es cerrar la facultad de psicología. Bueno, y la de fisiología también, y quedarnos con la única y verdadera, que es la facultad de ciencias físicas. Es lo único que habría que hacer. Ahora bien, Turing de repente dice, mira, estos procedimientos formales se pueden instanciar en entidades físicas, pero mira tú por dónde no son biológicos. Es decir, no es verdad, en modo alguno, que la explicación última de los procesos en los que se han interesado los psicólogos, en tanto estudian aspectos cognitivos, se resuelva en la maquinaria biológica de carbono en la que estamos hechos. Alguna restricción impondrá, que hombre, uno es como es y entonces está sometido a ciertas restricciones. La membrana basilar tiene la densidad que tiene y se puede mover lo rápido que se puede mover. Restricciones va a haber, pero no son condiciones necesarias para la cognición, como muestran todos los autómatas finitos. Es decir, yo puedo generar cognición sin sustancia biológica alguna. Y por lo tanto, aunque solo sea para eso, podríamos decir que el lenguaje mentalista debería mantenerse, estrictamente psicológico, para afirmar todas las proposiciones contingentes verdaderas que indican que un determinado estado mental es equivalente a un estado fisiológico, aunque solo fuera para eso, que eso es una cosa de mínimos, luego sería para mucho más. Por lo tanto, Turing vuelve a salvarnos otra vez. Es decir, nos vuelve a decir, no, la psicología sí puede tener un lugar autónomo en el panorama de las ciencias empíricas y no podemos cerrar la facultad, porque si cerramos la facultad de psicología va a haber un conjunto de regularidades que no vamos a poder atrapar con el lenguaje propio de disciplinas más básicas, como es por ejemplo el de la física, que es de nuevo un rescate in extremis. Porque si somos honestos intelectualmente, podemos no ser honestos y jugar a como qué, pero si es de verdad, la facultad de psicología solamente puede quedarse abierta si se respetan estas condiciones. Porque por un lado, se iría la facultad, si vamos para abajo, nos convertiríamos en la física o en la fisiología. Si vamos para arriba, volvemos con todo el respeto a la filosofía o la metafísica, que está bien, pero son otro tipo de problemas. La psicología enfrenta otro tipo de problemas y por eso está bien que sea... me hace gracia esta cosa tripartita, porque me recuerda una anécdota yo también quiero contar anécdotas, cuando en Inglaterra una vez me encontré en una universidad un tipo curioso, Zoltan, creo que se llamaba, fijaos si es curioso el nombre, que hacía canciones. Y entonces me dice, te quiero cantar una canción que creo que tiene que ver con las cosas que tú estudias. Porque él no era de psicología, pero sabía y yo le hablaba de estas cosas, claro. Y me dice, se llama In Midtown. Digo, In Midtown, claro. ¿Se acuerdan de las tres cosas? Que había tres, por abajo, por arriba y por lo tanto por medio. Entonces, In Midtown, en la parte del medio de la ciudad, claro, hay un Upper Town y hay un Lower Town. Y entonces, el estribillo de la canción era algo así como Rushing for enlightenment, they gave me a torch. Guess that the answer is given sports. Que se podría traducir como algo así como mientras yo buscaba la inspiración, que me hace mucha gracia este verso, la verdad. Dice, corría buscando la inspiración y me dieron una antorcha. La inspiración, no he dicho la inspiración, la iluminación, enlightenment, ¿no? Buscando la iluminación me dieron una antorcha, que tiene su gracia el verso, claro, pero ahora, si se imaginan a alguien con la antorcha en la mano y corriendo, pues claro, parece la antorcha olímpica, ¿no? Entonces, queda muy guay, ¿no? Esto de que buscando la inspiración me dieron una antorcha, supongo que la respuesta está en los deportes. Y es que está en los deportes la respuesta. Está en los deportes, está justamente ahí. Y me explico. O sea, piensen en cualquier deporte. Por ejemplo, en el baloncesto. Claro, si uno quiere entender, a ver si explico esto bien. Si uno quiere entender la conducta de la gente que está jugando al baloncesto, desde luego un físico no le ayuda nada a entenderla.
todos los jugadores de baloncesto respetan las leyes de la física, eso está claro. Nadie viola las leyes de la física, como los psicólogos cuando explicamos cosas o los hombres cuando hacemos cosas no violamos las leyes de la fisiología. Del mismo modo, los jugadores de baloncesto no violan las leyes de la física. Pero si tú quieres entender por qué un jugador de baloncesto hace lo que hace, tú no puedes recurrir al lenguaje de la física para explicar eso. La única manera, el único conato de plausibilidad que tú tienes para entender lo que está haciendo es que sepas las reglas del baloncesto. Porque si no, no se entiende nada. Es decir, ¿por qué me empeño tanto en no pisar aquí cuando es físicamente lo mismo que aquí? Es porque aquí está la raya de fuera y es una cosa arbitraria que hemos decidido que si pisas te quito el balón y se lo doy al equipo contrario. Definir físicamente, es decir, tratar de reducir el baloncesto a cosas fisicalistas, por decirlo así, es decir, reducirlo a cosas físicas, lo que significa una canasta, es pues imposible, sin más. Es imposible y punto. Es decir, no hay más que discutir. Es decir, no hay restricción física, por complicada que quieran hacerla, que unívocamente determine lo que es meter una canasta de 2 puntos. Porque ¿qué es? Tirar un balón, pero un balón ¿cómo? ¿Cómo de grande? ¿Que pese cuánto? ¿Que sea de qué color? ¿Es relevante el color? ¿Es relevante la longitud de onda? ¿Es relevante la masa? No, que no es relevante nada. De hecho, si lo cuelo por el aro, en una posición vale 1 punto. Si lo cuelo en otra vale 2. Si lo cuelo en otra vale 3. Lo estoy colando todo el tiempo. Es decir, o me sé las reglas del baloncesto o no entiendo nada de lo que pasa ahí. Pero la psicología es eso, ese es el Midtown. El Midtown tiene que ver con no es ni la parte semántica, donde el gran mundo de las musas, ahí donde están los significados, ni la parte del infierno, los Netherlands, abajo, ¿no? Donde está la maquinaria fisiológica. La psicología está justo en medio. Es decir, es la parte formal, sintáctica. Es decir, nosotros somos los científicos de la sintaxis, en cierto sentido. Pero esa sintaxis es la que nos permite explicar regularidades conductuales aquí abajo que están conectadas con regularidades semánticas. Eso es lo que nos hace que al final no sea tan trivial decir que fui al supermercado porque tenía ganas de comer. Pero eso es hablar por hablar. Todo lo que está en medio es lo que justifica la vocación científica que tiene la psicología de todos estos años. Y me callo ya. Muchas gracias a todos. Bueno, pues muchas gracias. Me callo demasiado pronto porque no lo relaciono con Juan Huarte de San Juan, pero eso para otros años. Así que voy a dar por clausurado el acto. Muchas gracias a todos por su presencia y que disfruten de una buena comida para el cuerpo después de la comida para el alma que hemos tenido. Muchas gracias.